La pregunta es, ¿qué pasó el 15 de septiembre? Eso hay que verlo antes, en el Reino de Guatemala. Es cierto que Guatemala, en mi criterio, es un país que no posee una historia integral, porque aquí tenemos la historia de los vencidos, los que siguen gobernando todavía. Es increíble. Y se repite desafortunadamente la situación de la creación de la colonia desde 1524 y ni siquiera tenemos la historia del pueblo maya, sí tenemos la historia de los españoles que participaron en ese contexto, ¿verdad? No sabemos ni siquiera de dónde viene la relación de los caciqueles con los quichés, etcétera. Porque cuando Hernán Cortés llega en 1521 a México, a Tenochtitlan, ahí él envía a personajes indígenas mexicanos a proponerles la paz a los quichés y a los caciqueles. Y eso no se sabe en Guatemala, en México sí se sabe. Entonces van caciqueles y quichés, hablan con Hernán Cortés, ellos le señalan los caminos para venir para Guatemala. Y entonces, después de una masacre tremenda que hay en ya cercano al un lugar que está más o menos cercano a Chiapas. Entonces, nuestra historia está ligada a México. México es increíble la relación que tenemos, porque la conquista no la hicieron los españoles. Si bien es cierto, tenían ellos las armas de fuego, tenían los caballos, pero la población de acá era mayoritaria. Entonces, ¿cómo pudieron vencer a las poblaciones de acá? Porque vinieron ejércitos mexicanos. Por llamarlos así, aunque ustedes me van a decir, antes no existía México dentro de ese concepto, pero era la lucha por los tributos. Es que ese es el problema todavía en Guatemala, los tributos, los impuestos. Y a nosotros nos han dicho que Moctezuma fue un gran líder. En mi criterio no. Se acobardó y fue muerto a pedradas por el mismo pueblo azteca. Entonces, esa relación de Guatemala a México no la conocemos, porque solo el hermano de Pedro de Alvarado en 1526 trae 6,000 indígenas quechualenches y tlaxcaltecas. ¿Y cómo pudieron traer a esa gente? Capitanes. Hay un lienzo famoso de Quechualún, y lo compró la Universidad Marroquín de Guatemala, es la única que está haciendo ese estudio, desafortunadamente, pues, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos todavía vemos el símbolo, nuestro escudo de la San Carlos, si ustedes ven hasta arriba está la bula papal, luego está Castilla y Aragón, luego está el apóstol, ya no es Matamoros, aquí es Matamaya, Santiago, el apóstol Santiago. Y luego lo único que tenemos de Guatemala son los 3 volcanes. Y si ustedes se van al símbolo de la municipalidad de Guatemala, sigue siendo eso. Sigue siendo esa situación. ¿Qué es lo primero que hicieron al venir aquí a Iximché? Pongámonos en 1524. Lo primero que crearon fue el municipio. ¿Por qué el municipio? Porque entonces al crear el municipio autoriza el derecho. Autoriza todo el proceso de sojuzgamiento de la población que no se quiere someter al cristianismo. Esa era la razón fundamental, ¿verdad? La razón fundamental para explotarlo. Pero vean ustedes las relaciones increíbles que en Guatemala todavía no tenemos la historia de los pueblos mayas. ¿De dónde vinieron los quichés? ¿De dónde vinieron los caciqueles?
¿Por qué hay pipiles en México? Entonces, todo ese tipo de relación entre los grupos, o llamémoslos pueblos, no lo tenemos claro todavía. Sí tenemos claro, y vamos a hablar posteriormente, de los criollos y todavía españoles que siguieron llegando. Recordemos que el imperio que vamos a llamar español fue trasladado a estos países. Pero llegó un momento en que, ¿se recuerdan ustedes de la Cortes de Cádiz de 1812? Ahí participó Guatemala. Teníamos un diputado, don Antonio de Larrazábal, y él, fíjense que este señor tiene una relación muy importante porque él propone un artículo de las Cortes de Cádiz. Y es el artículo donde se le debería de dar las posibilidades a los pueblos indígenas, pero se habla al mismo tiempo y aparece en la Constitución de 1824 de Guatemala que los castigos españoles, como los azotes, como lo que vemos ahora dentro del pueblo maya, ellos me dicen son nuestros. Yo les digo no, ahí están en la Constitución de 1824. Pero ¿por qué no tienen historia los pueblos mayas? Un árbol sin raíces, cualquier viento lo mueve. ¿Por qué no podemos mover a los españoles que llegaron acá? Tienen su historia. Entonces es vital para buscar la unidad de los pueblos vencidos hace 500 y pico de años, que tengan su historia. Y los momentos tan fuertes que existen en el proceso histórico. Pero la independencia se da, ¿por qué? Porque España es invadida por Napoleón y él nombra a su hermano José de Napoleón como el emperador español, y ahí hay un vacío que se empieza a aprovechar desde 1810, especialmente por Simón Bolívar, en México por el sacerdote Morelos. Se empieza a dar esa situación, pero el 15 de agosto de 1821 el Reino de Guatemala tiene su primera independencia. Y eso no se sabe aquí. Y la primera independencia del Reino de Guatemala es Chiapas, 30 días antes que la de Guatemala. Por eso es que ya es una presión del Plan de Iguala, de Iturbide. Iturbide, bueno, ahora que estamos en la época de los chiles de nogada, es un plato que se hace en pueblo para el emperador, para celebrar el Plan de Iguala. Y ese Plan de Iguala, interesante es que el comerciante en Guatemala, la historia, el hilo que se tendría que jalar para descubrir la historia es el comercio. No fundamentalmente la tenencia de la tierra, como nos lo han dicho históricamente, no, eso es producto del comercio. ¿Y quién es antes de la llamada independencia? Viene hasta en 1712. Don Fermín de Aycinena e Irigoyen. Miren los dos apellidos, que están todavía presentes. Y este señor, don Fermín, que ya tiene un marquesado, él es el que se hace cargo de todos los negocios de ultramar, o sea, del Reino de Guatemala con el Imperio Español. Recordemos, y cuando estudiamos en Alemania, ahí hay otra historia. Por ejemplo, en historia nos dice, en Alemania, en historia, que el único país o pueblo que ha dominado el mundo, pero no por el trabajo de su pueblo, sino por la explotación de otros, es España. Con Carlos V o Carlos I de Alemania, el sol no se ponía. Es decir, tenía la totalidad del control terráqueo en ese momento de lo que se conocía. Entonces, este señor
empieza a trabajar con don Gavino Gainza, que era un general, que era el capitán general del Reino de Guatemala, pero dependía de México. Y este señor se unifica con los comerciantes, don Fermín de Aycinena de Irigoyen, se identifica con los comerciantes de México y planea la independencia. El comercio fue el que hizo la independencia. Y entonces se aprovecharon y convencieron a don Gavino Gainza, y entonces plantearon que ya no se iba a pagar tributo. Y ese tributo se iba para el Imperio Español. Esto se acabó. Los tributos ya quedaron para los españoles y criollos, o sea, españoles de papá y mamá, pero nacidos en Guatemala. Entonces, el 15 de septiembre, ante la invasión mental de que ya los pueblos están haciendo la independencia, como el caso de Chiapas, por eso es que en el acta de la independencia dice: y antes que los pueblos la hagan, y pedimos también el apoyo de los africanos. O sea, hablan de la esclavitud. Miren ustedes, solo con releer nuestra historia, porque le dieron tanta importancia a esta independencia que no se encontraba el acta de independencia. Es decir, no le dieron la importancia ni los mismos españoles, porque Rigoberto Brand Asmitia, por 1989, encontró entre papeles ahí regados el acta de independencia. Es decir, para los criollos era un proceso comercial, no era un proceso político como lo deberíamos de haber visto. Bueno, entonces, aquí en Guatemala, el 15 de septiembre, aparentemente nos independizamos. Don José Cecilio del Valle elabora el proyecto de acta de independencia y se mandan a las provincias. Pero el 5 de enero del año siguiente, 1822, Guatemala se unifica al imperio de Iturbide. Es decir, ahora sí yo estoy de acuerdo en llamarle esa falsa independencia, porque no fue una independencia, porque ya estaba planificado con México que nos íbamos a anexar a México. Yo no sé si se nos hubiera ido mejor si hubiésemos seguido con México y no la balcanización que se hizo de toda Centroamérica. Bueno, pero hay dos provincias de Centroamérica, del Reino de Guatemala, que no aceptan la unidad con el Plan de Iguala con México. Y una es El Salvador y otra es León, en Nicaragua. Entonces Iturbide manda a un coronel italiano, Vicente Filísola, para que venga a arreglar la situación en Guatemala. Y don Vicente Filísola viene ya con un ejército mexicano otra vez. Y en Guatemala la gente criolla le tiraba claveles, le tiraba flores, e iban a ir a matar a los salvadoreños. Esa es la relación que tenemos con El Salvador desde entonces. Les tirábamos flores a los que iban a matar. No es posible. Pero toda esa situación se dio. Luego, pasamos desde el 5 de enero de 1522 hasta el 1 de julio de 1523, en que nos separamos. Nos separamos del Plan de Iguala. ¿Por qué nos separamos? Porque cayó el Plan de Iguala. Cayó en México y aquí también, pero aquí se consolidó. Por eso yo recomiendo leer el libro de Marta Elena Casaus sobre racismo y linaje, porque ahí está claro. Esa misma gente comerciante. Hay algo muy...
hay algo muy importante. Todavía no hemos resuelto ni siquiera el nudo de la conquista. Ni siquiera hemos resuelto el nudo de la supuesta independencia. A mí me dicen, cuando trabajo con el pueblo maya, xinca y garífuna, que ellos participaron en la independencia. Yo lo veo de otra manera y pido disculpas. Pero, por ejemplo, 2 años antes empezó el proceso con Atanasio Azul, pero Atanasio Azul lo que no quería era pagar impuestos. Es que eso de los tributos, miren ustedes, cuando vinieron los indígenas mexicanos en la conquista, a ellos no pagaron impuestos, no pagaron tributos. Los indígenas guatemaltecos sí, hasta los caciqueles que en el primer momento ayudaron a los españoles, les obligaron a pagar tributo. Por eso es que los caciqueles con Cají y Mosh a la cabeza se levanta y unifica a toda Guatemala. Por ejemplo, para mí deberíamos de tener en Guatemala a Cají y Mosh como un líder. Cada pueblo, deberíamos de empezar así, que cada pueblo maya tenga su líder. Miren, por ejemplo, allá hay en Cobán, Alta Verapaz, allá hay un líder, don Juan Matalbás. Él llegó hasta España, se lo llevaron para allá y ante Felipe II fue cuando le dijeron hínquese ante el rey, y él dijo, un rey no se hinca ante otro rey, y le regalaron 12 campanas. Imagínense ustedes, solo piensen cómo se trajeron esas campanas. Por ejemplo, la campana de Cabo, esa la regaló Felipe II. La de San Juan Chamelco, ¿cómo las trajo don Juan Matalbás? Y las trajo por el río Dulce, por el lago de Izabal, y fui a conocer dónde llegaron, y de ahí se las llevaron. Miren ustedes, es un trabajo increíble. Entonces, todas esas historias no se saben. Y eso, por eso es importante, que sí, ahora estamos con independencia, excelente, pero resolvamos el proceso histórico anterior. El de la conquista no lo tenemos resuelto. Démosle la historia a los pueblos indígenas para que puedan tener un proceso de unidad, porque mientras no tengan su historia están separados. Por eso debería haber un proyecto político en Guatemala que le diera su identidad y fortaleza, por ejemplo, al pueblo Sotujil. Son sagrados, Gil, flor, y de verdad son eso. Son la flor sagrada de las naciones mayas en mi criterio. También los cachiqueles, cac rojo, che árbol, o los quichesqui, muchos che árboles. Entonces, Guatemala podría ser el país con mayores recursos a nivel, miren ustedes, y les hablo a nivel de Centroamérica. ¿Por qué ahorita tenemos que Costa Rica es el país que se alimenta del turismo y del cuidado de nuestra fauna y de nuestra flora? Costa Rica es el país que causa admiración en el mundo entero. ¿Por qué no Guatemala? Sí, tenemos al pueblo maya. En una oportunidad estaba esperando en San Francisco, California, el avión, y de repente salió en la televisión la cuna del pueblo maya. Dije, voy a ver Guatemala. Era Costa Rica. Entonces, nosotros, ¿cómo puede ser que nos mantenemos en esta situación? ¿Y saben por qué no se quiere dar? Hasta el momento, en mi criterio, no se le quiere dar la educación a los pueblos mayas, ni xincas, ni garífunas. No hay un proceso, porque el derecho humano a la educación tiene que ser iniciado con el lenguaje materno. Eso no lo quieren hacer acá. Hay ya pequeñas situaciones, pero ¿de qué sirvió, digamos, la llamada independencia? Para consolidar el poder de los conquistadores españoles. De los mexicanos no, porque muchos mexicanos saben, de los que vinieron con Diego de Alvarado, saben en dónde se asentaron, en lo que llamamos Ciudad Vieja. Y ustedes van a ver ahí la fiesta. Es el Día de la Virgen de Guadalupe.
el 12 de diciembre, y todavía hay celebraciones mexicanas ahí. Entonces, esa relación con México la hemos tenido de una manera muy lamentable. Y es un país que yo amo mucho. Pero, por ejemplo, aquí hemos tenido procesos que los llamamos revolucionarios y hay días de feriado como el 30 de junio. Yo lo quitaría. Porque ahí se inició el despojo de las tierras, especialmente del pueblo Má. Fíjense ustedes que cuando fallece Justo Rufino Barrios, que no se sabe si fue con una bala de El Salvador o con una bala de Guatemala, porque en Guatemala ya no querían más batallas. Y se habla de hasta el batallón de los jalapanecos, que de ahí pudo haber salido esa bala. Pero Justo Rufino Barrios muere en ese combate. Y cuando lo están enterrando, miren la historia de Guatemala. Aparece un sobrino de él, José María Reina Barrios, y dice, e interrumpe en el entierro, y dice, vengo a tomar el poder, traigo 5,000 hombres armados y los tengo en los llanos de Santa Clara, preparen rancho y comida para ellos. Hasta don Julio Sinibaldi, que era el primer designado de la presidencia, se cayó y tomó el poder. Le dijeron, señor presidente, ya está listo el rancho y la comida para su gente de Santa Clara, sus 5,000 hombres. No, dijo, ya los disolví. No traía nada. Y tomó el poder de esa manera. ¿Pero para qué lo tomó? Para repartir, por ejemplo, Huehuetenango entre sus amigos y sus parientes. Así como ha repartido el Petén, así como está repartiendo la Franja Transversal del Norte. Y saben que logró esa independencia. Y ahí sí estoy de acuerdo que fue falsa. Perdimos Belice. Y ahí tiene que ver el Marqués de Aycinena. Ahí el primer tratado es Blanc, Belice. Y ese primer tratado son ellos, el comercio. Y les da la explotación del palo de tinte. Y continuaron. Luego, después, se perdió Chiapas. Después, Justo Rufino Barrios entrega el Soconusco por 6,000 fusiles, que les han de haber dado 600. Luego, Justo Rufino Barrios se va a Washington con su esposa embarazada. Y allá está de embajador don Lorenzo Montufa, el doctor Lorenzo Montufa. Y Justo Rufino Barrios le pide al señor presidente de Estados Unidos su apoyo para la anexión de Centroamérica. Y le dice, excelente, se lo doy, con una condición, que me firme los límites con México. Y Justo Rufino Barrios dice, si usted me da ese apoyo, yo le firmo lo que sea. Y entregó Chiapas, entregó el Soconusco, y 24,000 kilómetros que le pertenecían a Guatemala los entregó. Esa es nuestra historia. Esto es lo que han hecho los que nos independizaron, porque no tienen amor a este territorio. ¿Y quién es el encargado de la integridad del territorio nacional de Guatemala constitucionalmente? El Ejército de Guatemala. Entonces, ¿quiénes son los que aman a este país? ¿Cuál es la participación? En mi criterio, la independencia sirvió para solidificar aquel repartimiento que se dio durante la colonia, pero ya con otro nombre. Ya se había creado el municipio. Entonces ya el derecho ya estaba funcionando. ¿Por qué no se hace una investigación de la relación de los municipios de México? Porque el primero fue en Veracruz. Y aquí en Guatemala el primero es en Ixinché, la municipalidad. La municipalidad es la que sigue teniendo el control y no nos damos cuenta.
ustedes la situación actual. Ahorita que estamos llegando al 15 de septiembre, que yo estaría de acuerdo, como la UNESCO nos lo recomendó en el 2009, no es de celebrar, pero sí de analizar y de investigar y que nos permita conocer por qué estamos como estamos ahorita en Guatemala. ¿Por qué Guatemala sigue siendo la conquista? Todavía no puede ser. Pero hay un pueblo que es todo el pueblo maya, el pueblo xinca, continúan cada vez más sin historia. Y para dar el proceso de unidad tienen que tener su historia, si no, no hay proceso de unidad. Entonces, que esta independencia nos sirva para hacer un análisis crítico de esa situación y que nos empiece a permitir crear proyectos políticos que puedan identificar soluciones para los pueblos que han estado marginados desde 1524. Eso es lo que traigo para ustedes. Solo les quería decir que ese coronel italiano, Vicente Filísola, cuando cae Iturbide, se encuentra aquí en Guatemala, ya había regresado de El Salvador y entonces convoca a un congreso en la antigua Facultad de Derecho, donde estudió este servidor de ustedes. Y ahí en esa facultad convoca a la constituyente de 1824. Hay que leer esa constitución para ver qué pasó ahí y cuál es la relación con México, que hasta la fecha no tenemos un proceso histórico entre Guatemala y México. Y este servidor de ustedes abre los brazos para el México actual, porque a mí me recibieron después de tanta amenaza de muerte. Quien me abrió los brazos fue México. Entonces, como guatemalteco lo agradezco, pero es necesario que tengamos ese proceso. Aquí se sabe, por ejemplo, que Chiapas hizo el primer trabajo electoral manejado por los mexicanos. Entonces, yo quisiera que se hiciera un análisis entre las relaciones de la independencia de México, porque en México, si analizamos desde Calles hasta el actual momento, nos vamos a dar cuenta cuál fue el proyecto político que está en Guatemala. Sigue siendo el mismo proyecto político, el de los criollos. ¿Habrá alguna posibilidad de superación y de unidad del pueblo quiché con el pueblo cachiquel? Todavía no están las condiciones. Miren qué tremendo lo que les digo. Tendríamos que trabajar para que se dé esa amistad, ese amor. Ya sabemos los problemas que hubo en 1523 entre cachiqueles y quichés. Pues hay que resolver eso. Son nudos de la historia que se pueden resolver. Para decirles algo, ya de último, cuando me voy, porque una ceremonia maya me obliga, me dice que tengo que ir a la tumba de Juan Matalbats, en Chamil, a 22 kilómetros de San Juan Chamelco, y me voy para allá y no pasa nada. El Sagrado Fuego se habrá equivocado, digo yo, no es posible, pero regreso a San Juan Chamelco y veo en la catedral de San Juan Chamelco el Cot, aunque Cot allá en quechí significa popó, pero en tujil significa dos cabezas, Cot, el Cot. Y ahí están en las paredes. Está el cablicot, el búho sagrado de los tutuquiles. ¿Por qué están ahí? Porque cuando llegaron en 1528 por segunda vez a Tezulutlán, el territorio de la guerra, lo que hoy se llama Alta Verapaz, llevaban 2,000 guerreros tutuquiles. Pero al llegar allá, hay un nuevo Ajpocbats, que es don Juan Matalbats, y él se mete dentro de las filas tutuquiles y les llega a decir: ¿cómo vienen ustedes a pelear contra los que llevamos los mismos abuelos en las venas? Entonces los tutuquiles
se pusieron a favor en la batalla de la mañana siguiente, a favor de los quechí. Los quechí son los no vencidos gracias a los utugiles. Y así hay muchos proyectos de unidad que se resolvieron en Guatemala, como en Comalapa, como hay un montón. Eso hay que encontrarlo, porque es la historia del pueblo maya. Y ahora sí les digo, hubo una independencia real con España, claro, a nivel político sí, pero a nivel de comercio no. Se continuó. Los mismos españoles, el marqués de Aycimena e Irigoyen, miren, todavía en 1724, es increíble, todavía él tiene más de 70 parientes en toda Centroamérica, porque no estamos hablando de Guatemala, es el reino de Guatemala, pero él manejaba El Salvador también, Nicaragua. Entonces, el comercio es la línea de la explotación del pueblo maya. ¿Se recuerdan ustedes que en las fincas antes había un dinero que lo sacaba cada finquero? Y ahí iban a comprar solo a la tienda de raya del dueño de la finca. Y ahorita, por ejemplo, en Guatemala, hace como 4 años, apareció que un famoso finquero le había cobrado a todos sus trabajadores el IX, no lo pagó. Y luego, cuando un hombre de mi edad pedía su jubilación del IX porque él había pagado, le metieron un tiro por la espalda. Y otra vez, así como los garífunas han dicho, en Honduras hay que buscar voces que acallen ese silencio. Yo creo que hay una misión para la juventud en Guatemala. Y esa misión es una misión de amor. Pero aquí este país de Guatemala, donde ahora me encuentro que la mayoría de la gente es cristiana, yo no encuentro eso real tampoco, porque si analizamos a Cristo Jesús, Él fue el que dijo amar a los enemigos. En Guatemala no hemos empezado así todavía. Pido disculpas si molesto, pero que esta independencia nos sirva para conocer de dónde venimos, pero fundamentalmente hacia dónde vamos. Yo no veo ningún proyecto político posible de beneficio para las grandes mayorías. Veo que estamos cooptados por esa misma gente que hizo la independencia. Perdón si molesto. Muchas gracias.